Hola, bienvenidos al fantástico, al fascinante mundo del cortometraje. Aquí comienza Cinecorto 21, un programa audiovisual dedicado en exclusiva al mundo del cortometraje. El menú de hoy es Carne, cortometraje dirigido por Camila Cater, una coproducción hispano-brasileña con gran éxito internacional. Soy Edu Cardoso, comenzamos. Aquí estamos con parte del equipo de Carne. Carne es el cortometraje que inaugura esta nueva temporada, esta primera temporada de Cinecorto 21. Saludamos a su directora, Camila Cater. Camila, muy buenas. Hola Eduardo, encantada, muchas gracias. Encantado de conocerte. Y estás en Brasil ahora mismo, ¿verdad? Sí, estoy en Brasil, en São Paulo. São Paulo, qué bien. A la productora del cortometraje, Chelo Loureiro, de Ábano Producciones. Hola, Chelo. Hola, ¿qué tal, Edu? Iba a decir cuánto tiempo, pero realmente nos vimos hace poco también virtualmente, en aquel jurado de festival infantil. Sí. Estuvo estupendo, ¿verdad? Sí, bueno, es que hacen muy bien las cosas, la verdad, estas chicas de mi primer festival. Muy bien, a mí me encantan. La selección, todo, trabajan muy bien. Y los distribuidores también existen. Por eso está aquí Millán Vázquez de la agencia Free, que es el distribuidor del cortometraje. Millán, muy buenas. Hola, buenas tardes. Con Millán, como hablamos habitualmente, pues nos vemos poco quizá virtualmente, pero solemos hablar, así que es un Hablamos placer mucho, estamos al día. un placer que estéis aquí los tres para inaugurar esta temporada y este proyecto de Cine Corto 21. Y siempre comenzaremos nuestro programa con la secuencia cero. La secuencia cero es la introducción poética que nuestro colaborador David Alfaro realiza sobre el cortometraje elegido. Así que vamos a ver y a escuchar la secuencia cero de Carne. Soy carne, soy cruda, soy negra, soy roja, chorreo y te incomodo. Soy gorda, muy gorda, y no voy a dejar de serlo. Porque no estoy gorda, ya te lo he dicho. Soy gorda. Soy trans, soy la bala que se ha quedado entre tus pantalones. Soy el plato que siempre paga los platos rotos. Soy comida de armario cerrado, deseando salir del armario. Soy muñeca perfecta, soy pechos florecientes y también tetas colgantes. Soy mágica, sobrenatural, soy tu miedo a todo lo nuevo. Soy un puto espejo sonriéndote por si te da por cortarte los huevos. Soy sangre que expulso porque me hierve, la misma que te falta a ti cuando me juzgas y no te llega hasta el cerebro. Soy tus miedos, mis anhelos, soy tu pasado echando a mi futuro de menos. Soy nada más que una mujer igual que todas, diferente a ninguna otra. Soy lo que quiera ser, juventud y vejez, tu mirada revirada, soy polvo y soy lodo. Soy lo que me da la gana ser cuando tú no entiendes nada y yo, por fin, empiezo a entenderlo todo. Esta es la secuencia cero que nos acompañará todos los espacios de Cinecorto 21. Camila, vamos a empezar contigo. Yo quiero saber cómo surge la idea de Carne y por qué decidiste contar esta historia en este momento. Sí, primeramente, perdón por mi portuñol, espero que comprendan. La idea de crear Carne veio de una conversa con mi hermana. En meados de 2015 o de 2016, houve como un boom en la internet acá en Brasil y las mujeres comenzaron a compartir historias personales muy íntimas de violencias, acosos y a mí fue muy potente. Me recuerdo que las mujeres en mi familia, como mi madre, mi tía, comenzaron a contar historias también. Y en una discusión con mi hermana sobre nuestros cuerpos, surgió la idea de la cocción de la carne en las fases de la vida de la mujer. Entonces, esta asociación es muy triste, pero ha sentido. Y fue lo que empezó la idea de hacer un corto y un documental animado, donde las mujeres hablasen sobre sus propios cuerpos, experiencias,
con sus propias voces. Chelo, productora del cortometraje, coproductora en este caso con Brasil. En tu página web me encanta lo que dices que amáis la música, la literatura, las artes plásticas y os encanta soñar, por eso producís animación. ¿Cómo te llega el proyecto de Carne y por qué decides incorporarte al proyecto? Bueno, el proyecto no me llega, ellos no me mandaron nunca este proyecto, sino que fue un cúmulo de casualidades. A mí siempre, como sabes, yo produzco animación y casi nunca llegan proyectos de documental de animación. La animación es cara y entonces hacer además un documental, sabemos que es mucho más complicada. Todo, ¿no? La comercialización de un documental, pues se unen dos dificultades, son dificultades añadidas. Pero yo siempre estuve a la búsqueda de documentales animados, porque además había visto alguno, incluso brasileño también, que me pareció magnífico y siempre decía qué bonito y tal. Y en esto me llegaron de Miradas Doc, que en Miradas Doc hacían un taller para desarrollo de cortos documentales de animación. Y entonces me pareció interesantísimo y empecé a preguntar quién estaba haciendo alguno para decir, oye, esta es una oportunidad fantástica para acudir a este taller. Y una amiga mía, una productora amiga mía brasileña, pues me dijo que tenía conocimiento de este corto que estaban haciendo, que estaba preparando Camila. Y fue así como me mandó información sobre él, a mí me encantó, le pedí más información a Camila y a partir de ahí, bueno, pues se mandó a Miradas Doc y en Miradas Doc las invitaron a venir y fue el contacto. Yo en ese momento estaba produciendo otro corto y como sabes, producir un corto de animación es un año mínimo de trabajo y yo no tengo posibilidades para producir más de un corto al año, con lo cual pues no podía en esos momentos plantearme producir el de Camila. Y lo que sí nos mantuvimos fue en contacto, estuve siempre enterada de cómo iba la producción, me encantaba todo lo que estaban haciendo. Y en determinado momento, pues, bueno, fue justamente la llegada de Bolsonaro al poder, hizo que cambió completamente la situación de Ancine, que como sabéis Ancine es el ICA brasileño, y bueno, pues Camila se puso en contacto conmigo para decirme que no podrían acabar el corto porque no tenían la financiación suficiente. Y en ese momento sí decidí efectivamente pues hacerlo. Me parecía que era una historia que tenía que verse, ¿no? Tenía que verse. Y nada, entonces cuando pudimos, Camila ya se vino para aquí, para Galicia, y fue toda la finalización, postproducción. Ya habían animado, las animadoras ya lo habían animado, pero faltaba pospo, faltaba, bueno, una serie de... Y también, aunque tú hablabas que las distribuidoras que también existen, y yo digo que no solamente existen, sino que son imprescindibles. Para mí una distribuidora es fundamental, y yo creo que en Carne ha sido también fundamental la entrada de Frick, con Millán, porque yo procuro siempre en mis proyectos que empiecen desde el inicio, ¿no? Los conozcan y nos acompañen. Y una buena estrategia es fundamental. De hecho, yo me sentía mal con Livia, que es mi coproductora brasileña, y con Camila, porque ya habían acordado estrenar el corto en Estados Unidos en un festival y bueno, pues tuvimos que echar para atrás eso y no es bonito, pero creo que fue en el fondo un gran acierto. Jan, pues de eso quiero que comiences tu intervención. Te llega el proyecto de Carne y lo valoráis en Frick. ¿Y cuál es la estrategia que pensáis? Venga, desvélanos algún secreto de distribuidor, qué estrategia planteáis, dónde estrenarlo y también si de pronto ocurrió algo en algún momento del proceso que pudiera variar esa estrategia. Bueno, nosotros conocíamos a Chelo hace mucho tiempo, nos apetecía mucho trabajar con ella y la verdad es que el proyecto pues, es un regalo, ¿no? Un poco lo que han dicho tanto Chelo como Camila, ¿no? Tiene una serie de elementos y aparte de su valor artístico como un proyecto en sí, como cortometraje, le veíamos que tenía como un potencial como, bueno, pues para aspirar, ¿no? Y tener una distribución ambiciosa.
Claro, muchas veces cuando uno se plantea la distribución de un corto y piensa en ambición, no siempre lo dirige de la misma manera. O sea, la estrategia tiene mucho que ver con cuál es el perfil del cortometraje, cuáles son un poco las tendencias que está viendo en los festivales, conocer bien cuál es la programación, cuáles son las líneas editoriales, ¿no? Dentro de que a veces tiene una sensación de que cuanto más tiempo pasa, menos sabe, pero bueno, sí, bueno, tiene cierta intuición, ¿no? Y bueno, ocurren cosas como la que comentaba Archero, ¿no? A veces sí que tienes que tomar malas decisiones, ¿no? No malas decisiones, sino decisiones complicadas, mejor dicho, respecto al estreno, porque sí que, digamos que es fundamental como poder ofrecer un buen estreno si aspiras a festivales como los que aspirábamos con Carne, ¿no? Festivales como Cannes, Venecia, Locarno, festivales clase A. Entonces, para una estrategia la clave está, por un lado, es esa, ¿no? Tener en cuenta un poco cuál es el perfil y conocer bien cuál es el mercado, pero también es clave, bueno, la confianza del equipo que está detrás de la película, fundamental para que confíen en tu trabajo y confíen en que hace falta una distribuidora y, bueno, compartir cuál es ese trabajo. Y también el tiempo es fundamental, o sea, poder trabajar con tiempo. Con Carne incluso pudimos plantear incluso algún movimiento en foros de work in progress o de postproducción que podían ayudarnos a darle visibilidad al proyecto, que no salieron, pero que nos permitió hacer ese trabajo, y eso también es clave para que funcione, ¿no? O sea, una mezcla de, por supuesto, una buena película, tiempo, de trabajo con la distribuidora, confianza y más o menos tener de acuerdo la estrategia, ¿no? En el caso de Cannes, como decía, tiene todo el sentido intentar un festival clase A, y fue Locarno, ¿no? Y la verdad que fue una gran alegría que nos llevamos todos, además, justo en el verano, en el que un poquito antes de verano, cuando nos enteramos, fue un momento que nos dio mucha alegría, porque es clave, ¿no? Estrenar es clave para un corto, para luego su vida, pero en eso también creo que es importante, aunque estemos hablando de un caso que ha sido un gran éxito, también entender que el estreno clave no es siempre un festival clase A. A veces también hay que entender si una película tiene otro tipo de perfil. Un buen estreno, una distribución ambiciosa, al final es una distribución que te ayuda a llegar a tu público, ¿no? Y a veces a través de Locarno, pero a veces a través de festivales a lo mejor no tan reconocidos, ¿no? Camila, quiero que nos cuentes así brevemente cuál fue el proceso de selección justamente de las mujeres que hablan en el documental. Imagino que tuviste que hacer una especie de casting, posiblemente, de las historias, ¿no? Para escolher as mulheres, eu criei perfiles para cada segmento de carne. Então, para cada capítulo, como desde cruda hasta muy hecha, havia um perfil muito simples, como, por exemplo, em la cruda, era uma mulher que foi gorda em la infancia, contando uma história de este período. Y en Muy Hecha, por ejemplo, era una mujer que fue una diva, una musa del cinema, y que hoy está en la vejez, y habla de su vida y su relación con su cuerpo, cómo cambió desde la juventud hasta ahora. Entonces, a partir de estos perfiles, algunas mujeres que conocían el proyecto indicaron a otras mujeres como, mi amiga tiene una historia muy parecida con lo que vosotras quieren para Carne. Entonces, nosotras entrevistamos 6 mujeres y quedamos con 5. Fue algo muy, muy preciso, porque los perfiles eran simples. Yo no sabía, por ejemplo, las historias. La historia de Raquel con su madre, yo no sabía. Durante la entrevista surgió las historias, y esto también cambió un poco la forma de Carne. Uh-huh. Chelo, coproducción España con cualquier país extranjero es muy poco habitual en el mundo del cortometraje. La burocracia ayuda a las coproducciones, la burocracia española, al menos eso me interesa, ¿no? Del punto de, porque a veces quizás no se coproduce más porque realmente aquello es como un sinfín de papeleo.
Bueno, vamos a ver, para mí que produzco largos, la burocracia es exactamente la misma. Entonces, si estás acostumbrado, yo entiendo que a lo mejor para un cortometrajista que no está acostumbrado tanto a preparar proyectos con la administración, pues puede ser lógicamente más engorroso, ¿no? Pero en animación es la única vía, realmente. Los presupuestos de un buen corto de animación no bajan de 100.000 euros cuando estamos hablando de un minutaje. Claro, no son 3 minutos, son más. Y si tú quieres hacer toda esa animación y todo ese proyecto aquí en España, es muy complicado encontrar la financiación. Con lo cual, una salida pues es la coproducción internacional. Claro, yo siempre vamos, tengo varias experiencias. Lo único que hay que conocer muy bien también, no solamente la burocracia, sino también los tiempos. Hay países, en concreto Brasil, que es muy lento, con lo cual si tú quieres coproducir con Brasil tienes que tenerlo con mucho tiempo. Bueno, ahora no sé cómo será con el nuevo gobierno, ya creo que ya ni es posible siquiera, porque las cosas están complicadas, pero vamos, con Portugal, por ejemplo, que para mí es un coproductor natural, fantástico, pues la verdad es que yo no tengo ningún problema. Sobre todo, yo creo que el gran problema de la coproducción, como siempre, es el compañero de viaje, son los compañeros de viaje. Lo que tienes que encontrar son buenos compañeros de viaje y entonces, pues bueno, laborioso sí, pero teniendo claro lo que se va a hacer en España, pues con el ICA normalmente no hay problema. Tú ya presentas, en el momento de presentar, antes de presentarte aún ninguna ayuda, hay que presentar la solicitud de coproducción internacional para que aprueben y ahí ya están definidos lo que va a hacer cada país, los porcentajes de coproducción, todo. Si no te sales de ese guión, ningún problema. Hay que tener una productora con experiencia, eso es clave. Bueno, sí, yo creo que efectivamente es como todo, o sea, Es clave. sobre todo cuando los directores son noveles, ¿no? Entonces sí que creo que hay que tener más experiencia. Millán, el cortometraje ha funcionado internacionalmente, Locarno, la Seminci, Toronto, por citar solamente 3 festivales, ha tenido un excelente recorrido de selecciones y premios. ¿Por qué crees que ha funcionado Carne? No sé, en tres características o 4 que digas, por esto y por esto, creo que Carne ha funcionado internacionalmente. Vale, creo que por el género, por ser un documental animado, creo que por la mirada de Camila, es una directora novel de Brasil, y el tema que trata, no sé si eso van ya como 3, pero añadiría un cuarto que sería también la duración, ¿no? Yo creo que combinaba todo eso, ¿no? O sea, documental animado de 12 minutos, directora novel, una mirada muy particular y también muy original con respecto a la relación de la mujer con su cuerpo, que genera un debate, y por supuesto la técnica de animación, ¿no? O sea, creo que todo eso hace que sean ingredientes estupendos para un cortometraje. Porque sí que lo vemos cuando son cortos que tienen duraciones mayores o son otro tipo de género más habituales, pues más complicado, ¿no? Pero aquí justo, y quizá también uno de los grandes retos que teníamos cuando el corto se estrenó en Locarno era que, bueno, tampoco se percibiera como una obra muy experimental, ¿no? A la hora de llegar al público, importante, teníamos el prestigio de un festival con una línea editorial muy fuerte y con mucho prestigio internacional, pero también con una línea marcada muy cercana a lo experimental, ¿no? Y era importante para la vida de la película y para llegar al público de la película que eso se viera sustentado en otros festivales, como sucedió, que fue fantástico, como es el caso de Toronto, ¿no? Que tiene un perfil, digamos, no sé si usar la palabra comercial, pero sí más accesible a un público muy diferente al de Locarno, con lo cual ahí está sentando las bases del inicio de la distribución, una mirada muy amplia, con lo cual tanto festivales que buscan, ¿no? Son festivales prescriptores al final, ¿no? Festivales que buscan el cine que sale por Locarno, que sale por Toronto, son festivales que van a estar interesados en Carne. Yo estoy convencido que esos estrenos internacionales, más luego todo el camino que hicimos, ¿no? Obviamente un documental animado va a festivales documentales, va a festivales de animación, va a festivales generalistas, por eso es un buen ingrediente para la distribución. Pero bueno, ese arranque ayudó mucho a que luego ayudara, o sea, que luego se viera en una mayor diversidad de espacios. Camila, Millán ha hablado de tu mirada. ¿Tenías claro que cada uno de los capítulos iba a ser animado por una animadora diferente y con una técnica diferente? ¿O lo fuiste incorporando? Desde el principio la idea era
hacer con varias animadoras, una animadora por capítulo, pero la técnica en el principio era só una, era 2D digital. Y esto cambió con las entrevistas. Cuando escuché la historia de Raquel Patricio, ella contaba su relación con la alimentación y su madre, que era nutricionista, y Raquel era una niña gorda, y toda la limitación que su madre imponía a ella y a su cuerpo. Y pensé que sería interesante crear representar su historia en un plato como si fue una pantalla blanca para crear. Entonces, y también soy más experiente en la animación de stop motion. Entonces me siento más confortable animando objetos, muñecos. Yo hice la muñeca que aparece en cruda. Me gustan mucho los trabajos manuales. Entonces, a partir de esto, decidí relacionar los testimonios, las historias, con la técnica. Entonces, el segundo capítulo sobre la menstruación es animado por Giovanna con la acuarela. Entonces, es algo fluido, un poco incontrolable como la menstruación. Hicimos esta asociación sensorial con todas las historias. Qué bien. Chelo, has dicho que entras cuando ya el proyecto está ya comenzado. De la parte española, de la parte de coproducción que a ti te toca, ¿qué fue lo más complicado? ¿O qué fue ese momento que dijiste, me alegro de haber tomado esta decisión, si hubo algún problema? Bueno, lo más complicado fue tomar la decisión cuando no tenía, o sea, el proyecto ya estaba en marcha y yo no contaba con ningún dinero y tenía que decidir si entraba o no. Ya habían pasado las ayudas en Galicia, ya habían pasado, o sea, ya no tenía oportunidad de presentarme a ellas. Con lo cual, pues, ese es un problema, claro. Yo siempre digo que yo no soy rica de familia y es una pena, porque si lo fuese, desde luego habría muchos más cortos de animación en nuestro país. Pero bueno, pues fue una decisión que de todas maneras no tardé nada en tomar, porque a mí me parecía... Creo que tú le has hecho una pregunta a Millán sobre cuáles crees que son las claves para que funcione Carne como está funcionando, y yo, en cuanto siguiendo el proceso que hacían, primero lo que vi fue un talento increíble en Camila para reducir esas entrevistas que había hecho de más de una hora con cada una de las protagonistas, reducirlas a 2 minutos. Y no solamente eran 2 minutos que eran anécdotas que ellas contaban, ¿no? Pero que eran reflejaban también un mundo que nos afecta a todas las mujeres y a muchos. Yo creo que nos sentimos identificadas cualquier mujer con esas historias. Como ella decía, eligió muy bien las técnicas diferentes para animarlas, me parecían fantásticas. Y sobre todo, lo que a mí me parece que es la clave fundamental de que esté funcionando es que todas ellas tuvieron un trauma con su cuerpo, pero ese trauma lo han superado. Y entonces son capaces de hablar de ese trauma o de ese problema desde la superación e incluso desde el sentido del humor. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Camila, cuando se estrenó en Locarno, que fue la primera vez que todas vimos el corto en pantalla enorme y con público, y cómo el público se reía con alguna de las historias, ¿no? En concreto con la de la menopausia, porque es eso, o sea, es desde, bueno, mira, efectivamente, este problema, pero este problema no es mío, es de los demás, por fin he entendido que no era mío, me libero, y ahí os quedáis vosotros, que os lo arregle a alguien, ¿no? Si queréis, y si no, paso. Entonces, esa a mí me parece que esa es la clave. Muchas veces cuando estás denunciando una situación denunciable, hacerlo desde el victimismo
es mucho, o sea, tienes derecho a hacerlo porque eres una víctima, pero no funciona igual. Millán, también como distribuidora, también lleváis las ventas a través de Field Sales. Los cortometrajes también se venden. ¿Cómo ha funcionado Carne? Evidentemente no estaremos hablando de grandes cantidades, pero ¿cómo está funcionando Carne en el circuito de ventas? Bueno, es verdad que las ventas de los cortos existen, pero es verdad que es un circuito mucho más pequeñito, ¿no? Desgraciadamente, que los festivales, ¿no? Incluso en un corto de las características de Carne, ¿no? Que ha tenido un recorrido excelente, luego no se traduce en ventas de manera, sobre todo económica, ¿eh? Ahora hablaremos porque sí creo que a nivel de visibilidad ha sido extraordinario. Pero bueno, el retorno económico ya sabéis, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, es complicado, ¿no? Pero sí que Field Sales también hace un trabajo muy interesante y justo el estar Freak y Field Sales, digamos, en el mismo equipo, ayuda mucho a retroalimentar el trabajo de festivales para las ventas, ¿no? El trabajo, claro, las ventas que mayor ha conseguido Carne han sido pases de la película, ¿no? En entornos culturales o sociales, ¿no? Porque se llaman pases no comerciales, donde más opciones ha habido, donde más trabajo ha habido y son pequeñas cantidades que, bueno, algo aportan, ¿no? Que por otro lado también es un poco, hasta cierto punto, esperable, ¿no? Que un corto así, que justo hablábamos antes, ¿no? Lo decía ahora también Chelo, ¿no? Genera un debate y genera un corto ideal para proyectar y para comenzar. Ahora justo, ¿no? Con el 8M, pues también están resurgiendo muchas peticiones para que se proyecte el corto en España con ese tema, ¿no? Luego sí que en Brasil se ha visto en televisión, en México se ha visto en televisión, o sea, se ve algunas ventas a televisión, que sigue siendo como un lugar donde puedes optar un poquito de un mayor retorno económico, pero la gran suerte y la clave en las ventas de Carne ha sido que esté publicado, que el New York Times lo publique en su canal, ¿no? El New York Times tiene un canal online, gratuito en todo el mundo, que se llama UpDocs. Entonces, que Carne haya sido seleccionado para estar ahí, hayan comprado los derechos de internet para que el corto esté disponible en todo el mundo a través de un periódico, bueno, pues reconocido también en todo el mundo, ha sido clave, aparte del dinero, también de la visibilidad, ¿no? Del cortometraje, con lo cual también hay, pero que la gran venta ha sido esa, ¿no? Más allá de esto que comento, de alguna televisión, pases no comerciales, el hecho de que un periódico de ese calibre se interese y programe Carne ha sido clave y es muy extraordinario, es cierto que eso no es tan habitual. Pues vamos a hacer la última ronda, os pido brevedad para ir acabando, que queremos que Cinecorto 21 no se vaya mucho más allá de la media hora y ya casi estamos encima. Camila, de la animación, de tu parte, de la técnica que tú utilizaste, has hablado del plato, de que te gusta, pero ¿qué es lo que destacarías sobre todo de ese stop motion de Carne, cuando te pones a trabajar con ello? ¿Del capítulo de cruda o de sí, todo? No, de tu capítulo, de la parte en la que tú estás, de la que tú animas. Sí, lo que más me ha gustado es esto. Sí. Yo creo que yo disfruté mucho del proceso de creación después de oír Raquel. Creo que todo el concepto del capítulo, crear el storyboard, también escribir el guión, fue algo que me gustó mucho. Me gusta también animar con los materiales, me gustó mucho hacer la muñeca, algo que creo que es un momento un poco más relajante de la animación para mí, porque el momento de animar es muy, muy intenso. Hicimos en 4 meses, fue muy placeroso, pero muy intenso también. Creo que fue así. Muy bien. Chelo, ¿tengo yo la concepción que la animación gallega es un caso de éxito o en concreto es que Ábano es un caso de éxito? Brevemente. Bueno, yo creo que en Galicia, diferente, por ejemplo, es que la animación, donde hay más estudios de animación y donde se llevan más años animando es en Cataluña, que además trabajaban mucho para Estados Unidos y tal, pero yo creo que la clave fue que en Galicia se empezó a hacer cine de animación, o sea, las películas en Cataluña eran series y en Galicia cine.
Y bueno, la verdad es que salió gente muy preparada, con mucho talento también, pero muy preparada, y gracias a eso pues tenemos una gran cantera de profesionales con los que podemos contar. Y bueno, y yo creo que en Galicia lo que hay es grandes contadores de historias también. Qué Sí. bien. Millán, para cerrar, ¿qué le aporta un cortometraje de éxito como Carne a una distribuidora como Freak? ¿No? Porque parece que al director está claro que le aporta, al productor, siempre hay cosas, siempre salen. Pero ¿qué le aporta a la agencia Freak, que le ha aportado tener Carne en su catálogo? Mucha alegría, ¿no? Satisfacción por el trabajo, porque no siempre salen, ¿no? Hay películas estupendas que no consiguen tener tanto éxito, entonces aporta mucha alegría, bueno, te alimenta un poco, ¿no? Para continuar, y también mucho trabajo, la verdad, que es estupendo. Y por ir a algo muy concreto, nos ha abierto las puertas a Brasil. Ya estamos trabajando con varios proyectos producidos en Brasil, que antes nunca habíamos trabajado, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, pues también es algo muy concreto que nos trae mucha alegría, ¿no? Muy bien, pues Camila, Chelo, Millán, muchísimas gracias por estar aquí en el inicio del programa Cinecorto 21. Muchos éxitos con vuestro próximo proyecto, a cada uno, y por supuesto, enhorabuena por Carne y por todo lo que ha cosechado. Un saludo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y mucha larga vida a este programa.